Nosotros tuvimos esa experiencia, diría yo, en donde se ensamblan dos grandes elementos. Un elemento es el elemento conocimiento. Esto es a través de la Junta Nacional de la Vivienda, que era un organismo de carácter nacional dedicado a resolver los problemas de los barrios marginales. Es decir, allí había un orden de 20 años trabajando el territorio de Lima y del Perú. Esta especialización había creado no solamente el conocimiento, sino un espíritu solidario para con los más débiles de la economía. Entonces, primero anoto que hay una trayectoria tecnológica urbanística en el Perú que arranca con la Junta Nacional de la Vivienda, la Corporación Nacional de la Vivienda, ya con un enfoque integral. Y por otro lado, el ensamble con la participación vecinal, es decir, el pueblo organizado puede gestionar su propio desarrollo. Y esto nos trae a Perú algo muy importante, porque el Perú no procede pues de tribus, sino procede de civilizaciones, y estas civilizaciones que nos precolombinas hicieron algo muy importante, el Ayllu, que viene a ser la célula organizativa más importante de la sociedad. Este mismo Ayllu se refleja justamente en Villa El Salvador, porque allí concurren la gente del Ande, de la Amazonía y de la costa. Es decir, estos conocimientos ancestrales se unen y los líderes que surgen de allí, como por ejemplo don Antonio Aragón Gallegos, que es el creador de la comunidad urbana autogestionaria de Villa El Salvador, la CUAVES, después de su gran trabajo que hacen de implementación de Villa El Salvador, logran un reconocimiento mundial a través del Premio de la Solidaridad de la Concordia, Premio Príncipe de Asturias, allá por los años 1988. La creación de Villa se da en el año 1971 y la creación del distrito en el año 1983. Es decir, fueron 12 años donde la comunidad urbana autogestionaria mostró lo que significa trabajar dentro de una lógica de un territorio planificado y diseñado. A mí, en lo personal, me hace sentir una persona que está sirviendo al pueblo. ¿Y por qué? Porque yo era un empleado público en ese momento. Era el director de proyectos de la zonal de barrios marginales dentro de la gran estructura que se llamaba Junta Nacional de la Vivienda. Uno siente ese servicio porque cuando me incorporó en el año 6-8 a trabajar en esa junta, ya había un espíritu muy solidario, muy técnico. No había ese doble juego que lamentablemente hay ahora en nuestro país, ¿no? Es decir, una hipocresía en el trabajo. Nosotros trabajábamos con los líderes de los asentamientos populares de tú a tú. Conocíamos sus características, sus modos de vida, sus comidas, porque hablábamos con la gente de todo el Perú. A mí me tocó, por ejemplo, un proyecto muy hermoso allá en Piura, en la zona de Parachique. Tuve la oportunidad de diseñar el nuevo Parachique allá en Piura. Igualmente en Yurimaguas, y igualmente en el Ande, ¿no? En Arequipa. Uno comienza a ser solidario, uno comienza a ver que la arquitectura no es pues un tema solamente de las clases A y B, sino que la arquitectura y el urbanismo trabajan fundamentalmente para las clases C, D y E, que son las que no tienen generalmente los técnicos que puedan ver su trabajo. Es decir, ahora, por ejemplo, hay 22.000 arquitectos en todo el Perú
y apenas unos cuantos están desarrollando las tareas de urbanismo. Por más que las facultades se llamen de arquitectura y urbanismo, el tema urbanístico está realmente no tomados desde la estructura, desde la academia del pregrado. Nosotros hemos creado la carrera de arquitectura, urbanismo y territorio, en donde nuestros jóvenes estudian pues sociedad, ciudad y territorio, los megaproyectos. Es decir, le estamos dando una formación que pueda ser a la escala de los problemas de nuestro país. ¿Cómo es posible que ahora hemos llegado al 80% de informalidad en todas las ciudades del Perú y nosotros queremos solucionarlo apenas con proyectos de 200, 300 viviendas? El Perú amerita megaproyectos como Villa El Salvador. Son 500.000 habitantes que hay ahora, después de 50 años, en un territorio de 3.500 hectáreas y en un territorio de propiedad del Estado, ¿no es cierto? Y además un territorio que no tenía productividad. Y esto es lo central de una formación de un arquitecto. Un arquitecto no solamente se debe contactar con sus planos, con sus maquetas, sino tiene que llegar a hacerlo realidad. Y eso cuesta perseverancia, mucha perseverancia. ...1971... 2021, han pasado 50 añitos. Hay 3 generaciones ya allí establecidas, que es la generación de los fundadores, la generación de los hijos de los fundadores y la generación de los nietos de los fundadores. Entonces, este libro, en su esencia, es una investigación en la cual no basta que el técnico, el profesional, diga, bueno, yo hice los trazos, la estructura urbana de esta ciudad, sino es más importante saber si los que viven allí están satisfechos, dónde se acertó, dónde no se acertó, para que uno pueda corregir. Porque los seres humanos, como todos sabemos, somos personas que cometemos errores, pero también acertamos. Y entonces lo que hemos querido es investigar a estas 3 generaciones allí establecidas, no lo que diga un gran estudioso, un gran teórico, que lo respetamos, pero nos pareció pertinente entrevistar directamente a los usuarios, a los que viven el día a día allí, no a las personas que van y hacen un estudio y nunca más aparecen por allí, sino los que viven el día a día, los que viven los veranos duros de Villa El Salvador en ese arenal, los que viven los inviernos crudos de Villa El Salvador por el alto grado de humedad, y también los jóvenes, los de mediana edad y de las personas de mayor edad que han logrado vivir allí por 50 años, y se expresa en este libro, en estas encuestas que hemos hecho a las 3 generaciones. Por un lado, el grado de satisfacción, que no desean cambiarse de barrio, desean estar allí. Otro elemento fundamental nos parece que los nietos están visualizando una Villa El Salvador que la quieren mejorar. La quieren mejorar porque, por ejemplo, ya hay muchos estudiantes de universidades. La ciudad de Villa El Salvador fue concebida por decir un equipamiento fundamental, que es la educación, que en el grupo residencial tenga un centro de educación inicial, que a nivel de barrio tenga un colegio primario, que a nivel de sector tenga colegios primarios, secundarios e institutos, y a nivel de distrito tenga universidad. Esas 4 categorías que acabo de describir en el aspecto educativo se da en el aspecto de salud, se da en el aspecto recreacional, se da en todos los aspectos. Es decir, hay una organización
digamos, muy importante que los usuarios, niños, jóvenes, adultos, la han expresado, de que se sienten, de que hay esa estructura organizativa que les permitió justamente tener una organización social y una organización económica, que son los tres elementos del desarrollo: lo cultural, lo económico y lo social. Villa El Salvador es ciudad de generaciones y de las muchas que vendrán, porque una ciudad no es un producto acabado, una ciudad es un producto permanentemente de cambio. Una ciudad que tiene cambio, que tiene vida, muta. Una ciudad, digamos, que no tiene vida y que está estancada, no muta y se deteriora. Villa El Salvador es todo lo contrario. Hemos visto con los Panamericanos cómo se ha podido hacer allí 7 torres de 20 pisos, cuando mucha gente hablaba de que el suelo de Villa El Salvador no era bueno. Hemos visto cómo las secciones de la Pastor Sevilla, de 80 metros de sección, tiene ahora un parque lineal a lo largo de esos 5 kilómetros de recorrido de 80 metros de sección. Igualmente la 1 de Mayo, la Vallejo, la Mariátegui, la ruta A, la ruta B, es decir, toda la estructura vial conlleva un parque lineal. El parque zonal que existe allí. En buena cuenta, una ciudad tiene 5 elementos: el elemento habitacional, el elemento de trabajo, expresado en un parque industrial y en una zona comercial, tiene el elemento equipamientos de carácter educativo, de salud, de seguridad, y tiene comunicaciones, grandes vías que lo puedas transportar. Y hablando de grandes vías, dejé la separadora industrial de 80 metros por donde va el transporte rápido masivo que viene a ser el tren eléctrico. Y a la altura de la avenida El Sol estamos proponiendo, y ya fue aprobado, está en la ordenanza 2343 de Lima Metropolitana, por toda la avenida El Sol, un enlace de telecabina que va a ligar la zona alta de la meseta de Villa El Salvador con la zona baja, donde está la Panamericana Sur, para llegar a las playas Venecia, Barlovento y Conchán. En buena cuenta es para las generaciones, porque hemos querido que ellos expresen algunos errores que también tiene este diseño urbanístico y que se están corrigiendo procesalmente. Villa El Salvador es un proceso continuo, es un proceso largo, en donde ha existido primero quizás una primera etapa del año 71 de la fundación hasta el año 83, que es la creación del distrito. Esta etapa es una etapa en donde la comunidad urbana autogestionaria, que viene a ser la CUAVES, tiene una gestión sumamente importante. Y ahí viene el tema de la raíz histórica de la sociedad peruana, el AIU, la cooperación popular, la solidaridad. Fíjense ustedes cómo la CUAVES genera una serie de lemas que los va integrando. Un primer lema era: porque no tenemos nada, lo haremos todo. En el Arenal, que realmente no había nada, lo que había era un trazo tizado para darle su vivienda a cada uno de ellos, para señalar dónde eran los colegios, dónde era una planificación del territorio. Ellos se trazan este objetivo y se organizan. O sea, no basta decir yo quiero hacer tal cosa, sino yo quiero hacer tal cosa y me organizo. La organización fue la CUAVES, que no fue fácil. Yo participé en muchísimas de las reuniones que tenían cada semana esta gente con una riqueza de valores muy grande. La riqueza de la honestidad, la riqueza de la solidaridad, la riqueza del hacer, no esperar que le hagan,
Fíjese, le voy a mostrar esta primera etapa donde ellos crean una serie de empresas comunales. Crean la empresa, por ejemplo, del querosene, de los grifos de querosene. ¿Por qué? Porque la población cocinaba con leña, pero al ponerle el querosene mejora la cocción de sus alimentos. El tema ligado a la alimentación. Otro elemento importante, digamos, viene a ser que ellos construyen sus viviendas. Allí ellos crean ferreterías, ellos crean un centro de materiales de construcción. Por otro lado, la alimentación es fundamental, el pan de cada día. Generan panaderías para poder tener ese pan. Y así una serie de elementos que van estructurando una sociedad hacedora, no una sociedad que está esperando, sino una sociedad que está haciendo. Y lo hace, vuelvo a repetir, porque ahí tenemos un elemento ancestral, esa herencia milenaria, y además unos dirigentes de primer nivel. Recuerdo a Antonio Aragón, recuerdo a Roel Barranzuela Severino, recuerdo a Julio Calle, al profesor Galindo, Santibáñez, una serie de dirigentes, a Filadelfo Roa, una serie de dirigentes que realmente eran elegidos por la asamblea de las 384 manzanas que constituía, 384 lotes, 16 manzanas que constituían cada grupo residencial. Y el tema, y ahí viene otro detalle para los jóvenes que están estudiando arquitectura. Fíjense ustedes, cuando comienzo a enseñar en el año 68 Pamplona Alta, veo que diseño una manzana de 50 lotes, otra manzana de 30, otra manzana de 10. Es decir, cuantitativamente tenía mayor poder de decisión el dirigente de manzana que tuviera mayor cantidad de lotes. Viendo esa injusticia que el arquitecto de alguna manera la proponía, porque decía manzanas de diferentes tamaños, planteé, cuando hago Villa El Salvador, las 16 manzanas iguales, las 16 manzanas con lotes de 140 metros cuadrados, de tal suerte que democráticamente, cuantitativamente, todos tenían la misma cantidad de lotes por manzana. 16 manzanas de 24 lotes, 384 lotes, y cada uno con una plazuela al medio, que es el corazón, es donde se reúne la población, ancianos, jóvenes, niños, madres, a hacer esa comunidad urbana. Muy bien, esto dio lugar que el aspecto cuantitativo no tuviera mayor significado. ¿Y cuál fue el aspecto cualitativo que comenzó a tomar fuerza? Aquellos dirigentes, aquellos pobladores que tuvieran honestidad, capacidad de trabajo, la actitud, la solidaridad. Entonces se formó un cuadro, pues, por cada grupo residencial, 16 dirigentes de primer nivel. Ya no eran, pues, el que tenía más lotes cuantitativamente, sino el que tenía mayores valores. Todos esos elementos fueron generando indudablemente una primera etapa que mereció y se coronó con el Premio Príncipe de Asturias. Después llega la etapa del municipio. La etapa del municipio, que era lo racional, el presidente Belaúnde crea el 1 de junio de 1983 el distrito de Villa El Salvador. Y allí le incorporamos playa, porque era 2.500 hectáreas y le incorporamos 1.000 hectáreas más con el territorio de playa. Por eso es que Villa tiene 3 playas, Venecia, Barlovento y Conchán. Y allí fue elegido el primer municipio en el año 84. Pero ahí comienza una pugna de poder. El poder del municipio que
indudablemente tenía que ejercer el poder, y la CUAVES, la Comunidad Urbana Autogestionaria. Este desencuentro que hubo entre ambos poderes mermó la capacidad de desarrollo integral que tenía Pie Salvador. Y ahora estamos entrando a otra etapa en la cual la Comunidad Urbana Autogestionaria, con sus nietos, con sus hijos profesionales, comienzan a tener una mayor participación en los temas de la ciudad. Es todo un proceso. Este es un proceso que va a continuar. Indudablemente que sí. Como se dice, nadie es profeta en su tierra. No es fácil, pero por un lado la formación académica de los arquitectos urbanistas es muy débil en todo el Perú, al punto que no hay, por ejemplo, arquitectos que hayan estudiado urbanismo y que exista una carrera en ese aspecto. Y la demanda es gigantesca. No es posible que donde se forman los ciudadanos con derechos y deberes estén dentro de una ciudad que no forma ciudadanos, que al contrario los discrimina, los maltrata. Lima, ¿no? Tiene el 80% de informalidad y apenas un 20% de formalidad. Entonces, indudablemente que nosotros creemos que esta carencia de técnicos es uno de los elementos para no valorar lo que significa el urbanismo en el Perú, pero no un urbanismo solamente, como digo yo, muy académico, de tener un PhD en Londres o en París, que es bueno estudiar en el mundo, pero acordémonos dos elementos: el elemento sociedad, el elemento territorio, y un tercer elemento que me estaba olvidando, el elemento contexto nacional y mundial. En Europa han habido 2 guerras mundiales que ha dado lugar a hacer planes como el Plan Marshall de reconstrucción de ciudades. En Europa ha habido una revolución industrial que ha generado tantos problemas a la ecología. En el Perú no ha habido guerras mundiales, en el Perú no ha habido revolución industrial, al punto que la industria nacional, el 90% es microempresas, las MIPES, el 90%, y apenas un 10% de gran industria. Entonces, esos elementos de contexto, indudablemente que hay mucha formación externa que no llega a tener una gravitación tan importante en los países latinoamericanos. Sin embargo, esas escuelas que son buenas y que todos de alguna manera hemos estudiado allí, tenemos que ponerlas en la realidad del Perú. Como digo, jamás en los documentos naturalmente europeos se puedan ver la herencia milenaria, cómo esa herencia milenaria se transforma en un orden de 24.000 kilómetros del Capañán, o sea, una estructura vial que articuló Latinoamérica. Tampoco se estudia las estructuras urbanas que se dan en todos estos sitios, desde Pasto en Colombia hasta la Argentina. En buena cuenta, nuestros antepasados transformaron el territorio y por ello queremos retornar a esa transformación del territorio, pero agregando valor, no destruyendo. Machu Picchu, por decir que es una 7 de las maravillas del mundo, su estado natural del viejo cerro Machu Picchu y del nuevo cerro Huayna Picchu, de por sí es una belleza, pero el tema es que las lluvias en la zona donde está Machu Picchu son intensas y la erosión del suelo
se iba a dar si es que no se hacía una ciudadela allí en esa cumbre para mantener esa belleza paisajística natural, pero se adosó el conocimiento, el talento de los antiguos peruanos, pero no era solamente por una cuestión estética, que es lo formal, sino era por una cuestión de proteger y desarrollar ese territorio. Las lluvias torrenciales, que significan un tema hidráulico dentro del suelo, fue tomado y solucionado con las andenerías que hay en todo este cerro, para ir disipando la energía de estas lluvias y finalmente utilizando esa agua para los que allí habitan, y el agua que no se iba a tomar iba nuevamente al río Urubamba. Entonces, el tema de la arquitectura es transformar con talento para contribuir al desarrollo humano. Nosotros creemos, y ahora en el municipio de Lima, donde tengo un cargo como servidor público, hemos propuesto la ciudad del talento en el Arenal de Ancón, el distrito de Ancón, de un orden de 1.200 hectáreas, propiedad estatal, para hacer allí una ciudadela de 150.000 habitantes, porque en el entorno de Ancón, en Chancay, está generándose el nuevo puerto de Chancay, y al lado de esta nueva ciudadela se está generando el parque industrial de Ancón, de 1.380 hectáreas. Si une usted el puerto con el parque industrial, ahí se está generando un polo de desarrollo, y la planificación es ver el futuro desde el presente. Entonces, por eso ya en el municipio de Lima está esta propuesta que ya obtuvo la aprobación del Instituto Metropolitano de Planificación y ya obtuvo la aprobación de la Comisión de Desarrollo Urbano de los regidores de Lima, y que falta ahora que en el Consejo Metropolitano pueda ser aprobada. De serlo así, estaríamos haciendo nuevamente en Lima, pero ahora en el norte y no en el sur, un Villa Salvador, pero con toda la tecnología, como por ejemplo la desalación para que tenga agua de mar, que ya existe en la zona de Ancón. Entonces, y además con un par de vías que estamos implementando para que estas vías, que son paralelas a la Panamericana Norte, puedan integrar con la avenida Túpac Amaru, con la avenida Universitaria y con la vía Canta Callao. Todo ello es el estudio y el desarrollo de las ciudades dentro de nuestro país. Sí se puede replicar, lo que nos falta es mayor desarrollo urbano, y que aprendamos los peruanos de que el grado, digamos, de involución que ha alcanzado lamentablemente en nuestras ciudades es muy grave, 80%. Y la ciudad es la casa de la sociedad. Si nosotros no llegamos a valorar ello, estamos generando ciudadanos con baja autoestima. Nosotros queremos que los ciudadanos peruanos tengamos la alta autoestima que nos permite discernir entre el bien y el mal, y sobre todo nos permite ir hacia adelante permanentemente.